Sí, con calma, como todo en la vida. Bueno, vamos a comenzar esta exposición y vamos a comenzar nuestro nuevo tema en la materia de clínica quirúrgica, que es riesgo quirúrgico. A mí me tocó la clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología, mejor conocida como ASA, pero no podemos hablar de la clasificación ASA sin hablar de riesgo quirúrgico. Entonces, me pareció factible aclarar primero qué es el riesgo quirúrgico y a qué se refiere con riesgo quirúrgico y cuál es el objetivo de identificar el riesgo quirúrgico. Um, en todo procedimiento quirúrgico va a implicar cierto grado en cuanto a morbilidad y mortalidad, y eso es precisamente lo que queremos reducir cuando... ¿No me escucho? Muy bajo. Es que mi internet está algo mal. Bueno, ok, entonces trataré de incrementar mi tono de voz también. También otro de los objetivos de identificar el riesgo quirúrgico es facilitar su recuperación y su pronto reintegro a su vida laboral y cotidiana. Entre mejor lo identifiquemos, mejor vamos a ver qué tenemos que prevenir, qué tenemos que solucionar, hacia dónde nos debemos ubicar. Este, la definición de riesgo quirúrgico, bueno, yo entendí dos definiciones, pero esta fue la que me pareció más adecuada. Es la probabilidad de morbilidad o mortalidad de un paciente sometido a una intervención quirúrgica. O también lo podemos entender como la posibilidad de que ocurran eventos adversos como consecuencia del desarrollo de un procedimiento quirúrgico. Entonces, esto nos indica que puede ser durante el acto quirúrgico o después del acto quirúrgico, y por eso debemos identificar antes del acto quirúrgico. Los tres rublos que debemos considerar para el riesgo quirúrgico es el estado del paciente, qué tipo de anestesia vamos a usar y el acto quirúrgico en sí. Sobre el estado del paciente vamos a ver si cuenta con buena salud, y para esto vamos a usar la historia clínica, la interrogación, los laboratorios que se usan, eh, y detectar oportunamente si tiene padecimientos cardiológicos o padecimientos respiratorios. En la anestesia, vamos a ver cuál método anestésico es el más adecuado de acuerdo a la cirugía que el paciente necesite. Y el acto quirúrgico estudia su complejidad de cada uno. Ahorita les voy a hacer hincapié en cada uno de estos elementos. Como les iba comentando, el mayor aporte de la información para el riesgo quirúrgico va a ser la historia clínica, que vamos a identificar en cuanto a la edad, el peso, la talla, antecedentes. Después otra parte menos significativa va a ser el examen físico de el probable acto quirúrgico por el que se esté yendo a cirugía este paciente. Los estudios praclínicos, que siempre para un acto quirúrgico vamos a necesitar el hematocrito y los tiempos de coagulación, que esos son de cajón en todos. Y luego los estudios específicos relacionados de cada patología, que van a comprender el 15% de la información recabada para la elaboración del riesgo quirúrgico. En cuanto al paciente, los factores que son propios del paciente, en la historia clínica vamos a investigar la edad, ya que no va a ser lo mismo que atendamos a un
niño o un adolescente que atendamos a una persona de una edad acumulada o de la tercera edad. En cuanto a la obesidad, va a tener, si el paciente es obeso, va a tener mayor riesgo a broncoaspiración o un Mallampati más agudo y para una intubación más complicada. También es necesario que el paciente esté bien nutrido y en cuanto al embarazo, también lo debemos de evaluar porque hay muchísimos cambios que una paciente embarazada nos puede dar. Cambios cardiovasculares, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial disminuye, el filtrado glomerular aumenta, eh, el plasma también aumenta, el hematocrito baja, las hormonas tiroideas aumentan, entre otras cosas. También debemos de conocer la inmunosupresión o estado inmunológico, ya que el paciente puede tener efectos adversos si es sometido a una infección durante el acto quirúrgico. También debemos evaluar enfermedades concomitantes o enfermedades crónicas como diabéticos, hipertensos, síndrome metabólico, entre otras. Que sean también trastornos de la vía respiratoria, al igual que trastornos cardiológicos, porque nos pueden apoyar a un estado de shock o un estado de hipoxia. Y adicciones que tenga el paciente, que sea farmacodependiente y que no se pueden usar determinados tipos de anestésicos, o temor del paciente que él mismo se crea una, ¿cómo decirlo? Como una imposibilidad al acto y que lo vea con muchísimo temor y más como resultado beneficioso le va a causar un daño perjudicial en su salud psicológica. Y luego de los factores dependientes de la cirugía, tenemos tres, que son los anestésicos, que ya les había comentado, cuál es el sitio adecuado dependiendo de la cirugía que vamos a emplear y qué fármaco se va a emplear. El acto quirúrgico, la indicación que nos dan si es que es derivado o nosotros o el médico lo recomendó, la técnica si es la adecuada o se puede modificar al paciente, si el cirujano tiene la suficiente experiencia y el tiempo quirúrgico que va a ser igual dependiente al grado de invasión. Entre más invasión tenga, mayor tiempo del acto quirúrgico va a requerir. Y en el ámbito hospitalario, que va a ser el tiempo de hospitalización, si el paciente, para que disponga de su tiempo, el personal que apoye en cuanto a enfermería, anestesiólogo, internista, cardiólogo, entre otros. Y aquí les presento la magnitud de la cirugía por invasión. Entonces tenemos tres clases que se van a determinar principalmente por las pérdidas sanguíneas. Entonces tenemos que la cirugía de invasión baja va a ser que tenga una pérdida menor a 200 mililitros o menor de 200 centímetros cúbicos. Unos ejemplos de esto sería la biopsia de mama, la cistoscopía, la broncoscopía, la hernioplastia. La moderada, que sea desde 200 hasta 1000 centímetros cúbicos, y va a ser de una morbimortalidad moderada. Y relacionada con el procedimiento, hay procedimientos que pueden rebasar esto y de todo modo se consideran como de invasión moderada. Ejemplos de estos son la prostectomía a cielo abierto, histerectomía, colecistectomía, toracoscopía o reemplazo de cadera. Estos últimos son de los que son más invasivos y también se pueden considerar de clase alta. Y altamente invasivos cuando se espera que las pérdidas sean mayores a 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos. Ejemplos de esto, cualquier cirugía que sea intracraneal, una resección hepática, porque recordemos que es un tejido muy vascularizado, al igual que el pulmón, esofagectomía, cirugías cardíacas o procedimientos aórticos. Y entonces
lo que vamos a buscar, como les comentaba hace rato, va a ser también en la historia clínica patologías cardíacas. Y para buscar patologías cardíacas tenemos que investigar si el paciente ha tenido infartos en los últimos 6 meses. Y de ser así, algunos literaturas recomiendan aplazar la cirugía. Si en general tiene insuficiencia cardíaca, daño valvular, algún padecimiento de coagulopatía, como la púrpura-trombocitopénica, la hemofilia, entre otras, la historia de hipertensión arterial en su familia, diabetes, tiroiditis Hashimoto, insuficiencia adrenal, entre otras, o una estenosis carotidia, que algunos de esos padecimientos pueden ser que los tenga el paciente o no. Entonces también lo debemos valorar si en su familia lo debió de tener para hacer los estudios pertinentes. Y otras cosas importantes que debemos valorar también en cuanto al tracto respiratorio. Si alguna vez ha tenido se ha sido diagnosticado con cáncer, insuficiencia venosa como las venas varicosas, antecedente de trombosis venosa profunda, obesidad mórbida y alto riesgo a padecer tromboembolismo pulmonar, o que ya ha padecido tromboembolismo pulmonar. Una vía aérea difícil, Malampati 3 y 4, que tenga tumores, obesidad, cuellos cortos, mandíbula corta, entre otras. Historia de fumador, ya que pues, nos predispone muchísimo al cáncer. Abuso de sustancias, que puede ser que esté sometido y afecte a la coagulabilidad y a su recuperación. Y antecedentes psiquiátricos y pérdida de peso en los últimos 6 meses sin dieta voluntaria para evaluar o valorar si tiene cáncer. Y en cuanto a la valoración anestésica, abarca 3 etapas, que es la pre, trans y post anestésica. Entonces los 4 objetivos de la valoración anestésica es determinar si existen factores de mal pronóstico con el objetivo de corregirlos o mejorarlos, teniendo unas mayores posibilidades de éxito, reduciendo la morbilidad y la mortalidad. Decidir qué paciente requiere mayor manejo operatorio intensivo y toma de decisiones en cuanto a la técnica anestésica y cuidados preoperatorios. Y decidir qué estudio o interconsulta se requiere. Y entonces vamos a pasar ahora sí a lo que es la clasificación ASA de la Sociedad Americana de Anestesiología. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Una observación, un comentario? Perfecto. Entonces, ¿continúo, doctor? Sí, ahora sí vamos a pasar propiamente a lo que es la clasificación NASA. Las tasas de complicaciones y mortalidad están directamente relacionadas a categorías de riesgo preoperatorio. Lo que les voy a mencionar ahorita va a ser la definición y después la historia. En cuanto a la historia, se empezó mencionando una clasificación de puntos y una clasificación de riesgo quirúrgico, solamente con esto. Ahora ya no se le conoce así, ahora se le conoce como valoración de estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiología. Y les mencionaba esta imagen porque hay, cirujanos o hospitales que no tienen el riesgo, no tienen la precaución debida con los pacientes que son de bajo riesgo y se pueden salir o entran y ese tipo de cosas que no se deberían de hacer. Bueno, entonces la definición de esta clasificación es que es un instrumento mundialmente usado por anestesiólogos para categorizar la condición física de los pacientes que están previos a la cirugía. Así es como la define la Asociación Americana de Anestesiología. Y entonces, en 1940, esta asociación formó un comité de 3 miembros, que es Meyer Steinland, que es Ivan Taylor y Emery Robenstein,
Ellos tres experimentan, diseñan un sistema para la tabulación de datos estadísticos en anestesia que pueden ser aplicables bajo cualquier circunstancia. Pero en la primera elaboración de este sistema, si lo comparamos al sistema actual, este no considera al paciente moribundo o al paciente que ya tiene muerte cerebral o que es donador. Entonces, empezaron bien, pero también los ejemplos no se seguían al pie de la letra. O sea, había deformidades congénitas o fracturas que no estaban categorizadas dentro del ASA 1. Y por eso también se eliminaron posteriormente. Entonces, aquí tenemos que el ASA 1 de 1940 es que solamente viene el paciente sano con la afección por la que se va a operar. No tiene ninguna alteración sistémica, ninguna patología adyacente. Y después el ASA 2 es que tiene una alteración sistémica moderada pero que no es causada por lo que se va a operar, no es por esta afección que tiene. Y aquí se incluía a la anemia moderada, faringitis séptica, sinusitis aguda, tirocosis leve y osteomielitis. En la ASA 3 son ya pacientes, en la ASA 3 ya son pacientes que tienen un trastorno sistémico, que sea por cualquier causa, y establecen una media de gravedad absoluta, ya que se trata de cuestión de juicio clínico. Y la ASA 4 son trastornos sistémicos extremos que se han convertido en una amenaza inminente para el paciente, y debido a su gravedad, aunque se traten quirúrgicamente, el daño ya es irreversible y es probable que este paciente tenga una defunción pronta y una alta tasa de mortalidad. Y finalmente los estadios 4 y 5. El 5 es la clase 1 o 2 que está en estado de emergencia, y el 6 es el 3 o el 4 que está en estado de emergencia. Actualmente eso ya no es así. Y entonces, en el artículo, después, en 1961, Drips, que era otro colaborador que no era parte de este comité, modificó esta clasificación, denominando el sistema de puntaje de estado físico, que consistió en solo 5 categorías, y se eliminaron las 500 de ejemplos. Y al final, como actualmente está, agregaron la letra E de emergencia. Entonces aquí tenemos que el ASA 1 era un paciente con salud normal y, digamos, una fractura que tuviera por la que debía ser intervenido. El paciente de ASA 2, que tiene una enfermedad sistémica moderada. El paciente de ASA 3, que es un paciente con una enfermedad sistémica severa, pero no es incapacitante. Y el ASA 4 es una enfermedad sistémica capacitante, pero que no es una afectación directa a la vida. Y el ASA 5 sí es una enfermedad incapacitante severa y que aparte afecta a la vida, y que si no se trata, o igual si se trata, va a morir en los próximos en las próximas 24 horas. Y después, posteriormente, en 1980, ya se agregó la clase 6 para incorporar a los donantes con muerte cerebral, porque pues en esta clasificación no entraban los pacientes ya propiamente muertos que quisieran donar. Entonces, aquí no existía el riesgo operatorio, porque pues ya no había riesgo de nada, el paciente ya estaba muerto. Entonces se sustituyó por riesgo operatorio por estado físico. Y finalmente en el 2014, Wirtz y colaboradores que tampoco pertenecían al comité, sino lo hicieron como sugerencia, comprobaron la aplicación de 1961, donde ya añadían las viñetas, pero considerando propiamente con criterios establecidos y que eran comúnmente utilizados por otros médicos,
para llegar a un acuerdo de qué patologías sí se deben incluir en cada clasificación. Y pues entonces aquí se las presento. No le, perdón, no le hagan tanto caso a este porque lo traducí de un artículo en inglés, entonces algunas están mal escritos. Entonces, si ven la clasificación y en su definición es básicamente la misma desde el 80 y nada más en el 2014 se agregaron cuáles son los ejemplos. Por ejemplo, en la clase 1 es un paciente saludable que no es fumador y tiene un consumo de alcohol mínimo o nulo. Y en la clase 2, pacientes con hipertensión, con obesidad, con embarazo, enfermedad pulmonar leve. Y en la ASA 3 son limitantes funcionales que entre estas se incluyen el EPOC, la hepatitis activa, eh, el implantado, el bebé prematuro, entre otros. Y el ASA 4, estos incluyen el infarto a miocardio reciente a menos de 3 meses, la isquemia cardíaca, la disfunción grave de válvulas y infracción de eyección. Si notan en este ejemplo son puras patologías cardíacas porque facilitan el estado de shock. Y finalmente el estadio 5, pues no se necesita tanto ejemplo. Eh, es un paciente que es moribundo y que se espera que no sobreviva sin cirugía. Y ejemplos de esto es la ruptura de aneurisma abdominal o aneurisma torácico, una hemorragia intracraneal masiva, intestino isquémico, entre otros. Y finalmente ya el estado 6 es el cerebro death en inglés, o muerte cerebral, que está apropiada a donar. Y aquí se agregan solamente la E en cualquiera de los 6 para el estado de emergencia. Sí, dígame, doctor. Ah, es cierto, perdón. Sí, perdón, se me pasó. Y este es ya como actualmente se conoce, con su definición clara, y la tasa de mortalidad de cada uno de los pacientes con ASA. Si se fijan, la tasa 5 es muy variable, desde el 9% hasta el 50% de los individuos que son sometidos a tienen probabilidades de morir. Esto es porque se recaban datos de muchísimos hospitales y muchísimas complicaciones, por eso es bastante variable. Pero pues en relación a la mortalidad, sí se ve cuál tiene un mejor pronóstico y un peor pronóstico. Ok, además se los comenté. ¿Qué pasó, Xochitl? Sí, ahorita se los pongo. Diabetes mellitus, a ver, Xochitl, ¿es una complicación que es sistémica o localizada? Sí, depende si está compensada, si está controlada o no. Eh, si está compensada, si está controlada, entre las dos. Si no está controlada, si es severa y se acaba de diagnosticar, tiene niveles elevados de glucosa a más de 180 prepandial, entonces se considera DASA 3. Ahorita se los iba a comentar, por nada.
Ok, entonces pasamos a ver tal cual los pacientes de cada clasificación. Entonces, un ASA1 hay que entenderlo como un individuo normal sin daño orgánico o daño fisiológico, bioquímico o psiquiátrico. O sea, es un paciente que está sano, que únicamente por lo que viene al hospital es su intervención quirúrgica. Y esta lesión quirúrgica es una lesión localizada. Si se fijaron en los primeros criterios que salieron de 1961, hasta arriba, que no se los alcancé a leer porque se me pasó, pero también decía displasia de cadera. Y aquí la lesión de cadera, perdón, no se considera de ASA 1, sino de ASA 2 porque sí puede tener afecciones sistémicas. Entonces, otros ejemplos de esto es la escoliosis, también puede ser la hernioplastia, la espina bífida, las fracturas en extremidades y eh, la hernia discal. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la ASA 1? Ok, gracias Marco. Ahora pasemos a la ASA 2, que es un paciente con alteración leve a moderada, cuya causa es una enfermedad que se debe tratar mediante cirugía o otro proceso fisiopatológico. O sea, es un paciente que tiene una enfermedad que puede ser sistémica, pero no es incapacitante en ningún momento. A excepción de los pacientes que son neonatos y octogenéricos, o sea que nacieron a los 8 meses, y estos no representan una afección sistémica, sino es una afección localizada o que está controlada. Entonces aquí podían entrar los pacientes, perdón, los pacientes que son fumadores o están embarazados, porque ya se había comentado todos los cambios fisiológicos que tiene el embarazo. Por ejemplo, el aumento cardíaco, el aumento endocrinológico por el aumento de las hormonas TH4 y TH3. Un IMC que sea mayor a 30 o 40, porque no nos habla solamente de un peso mayor, también nos habla de que tiene un posible estado de síndrome metabólico, perdón. Y pacientes psicóticos graves, que estos pacientes no se pueden tratar a sí mismos y están dependiendo de otros. Por tanto, deben requerir una mayor atención. Una hipertensión controlada, sin alteraciones funcionales, sin que haya tenido vértigo, dolores de cabeza, accidentes hemorrágicos, entre otros. Una anemia que sea moderada, una tirotoxicosis y una tuberculosis pulmonar no infiltrante o localizada. Si se fijan en la imagen de aquí, de la radiografía, les pongo una cavitación que es típica de la tuberculosis en superior. Eso, si se lleva a cirugía para sacar, es un ASA 1, que ya un ASA 2, perdón. Ahora pasemos al ASA 3. Es un paciente con enfermedad sistémica y que puede limitar la actividad, o se tiene duda de si puede limitar la actividad. En cuanto a estos, tiene la limitación funcional, tiene que ser importante, tiene que afectar en su vida diaria, en momentos sí y en momentos no. Por eso se dice, cuesta definirla si es incapacitante o no. Un ejemplo de esto, el más claro, es el paciente con EPOC, que diariamente necesita broncodilatadores, está tosiendo frecuentemente, está expectorando frecuentemente. La diabetes tipo 2 o la hipertensión descontroladas, que el paciente está manejando cifras altas de glucosa, más de 180, que esté en la hipertensión descontrolada, que a cada momento que se le toma la presión esté a más de 140 sobre 90 o 100. La hepatitis activa, que ya se ha diagnosticado con hepatitis y tenga signos de hepatomegalia, aumento de las transaminasas, ictericia, entre otros.
que este paciente sea consumidor compulsivo de alcohol, que este paciente tenga marcapasos, porque recuerden, los estados cardiopatas nos dan la hipoperfusión, la enfermedad renal crónica, que esté recibiendo diálisis, en general los accidentes cardiovasculares, la tuberculosis, que sí está diseminada,